Comienza Ojos para Ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray. Queridos amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y nos acompaña, como siempre, Miguel Ángel Irigaray en tareas de locución y como estupendo técnico de sonido. Nos asomamos a sus hogares para hablar de la belleza y del bien de la paternidad. Es un tema de urgencia e importancia manifiestas. En las últimas décadas, la figura paterna sufre una persecución feroz. Se viene extendiendo el discurso pretendidamente progresista de que los padres varones son prescindibles en la educación y la crianza de los hijos y en el seno mismo de las familias. En la cercanía del 1 de mayo, festividad de San José Obrero, protector y guía de la familia de Nazaret, nos fijaremos en la tarea de José como educador, guía y modelo para Jesús. Al hacerlo, recordamos el indispensable papel del padre en la educación de sus hijos. La familia es el lugar del encuentro por antonomasia, el hábitat natural del ser humano, el último y más crítico baluarte de la humanidad. Para el niño, sus padres son su primer libro cargado de gestos, miradas, actitudes, comportamientos, deseos que dejarán huellas imperecederas. Es la función de educar la que confirma a los padres en su ser de padres. El hecho incuestionable es que en la familia se tejen los lazos del amor humano, pero la rapidez del cambio, la incertidumbre, el relativismo moral han convertido a la nuestra en una sociedad sin padre y sin madre, y especialmente sin padre. La autosuficiencia individual ha pasado a ser el paradigma más generalizado. Asistimos al desplome generalizado de la autoridad de los padres y especialmente a la desvalorización del papel del varón en el seno de la familia. Y al mismo tiempo, sintomáticamente, cada vez se demanda más la intervención de los expertos para la orientación de los conflictos familiares y escolares, porque la escuela, muy cercana en esto a la familia, vive tensiones semejantes con problemas serios de convivencia, orden y disciplina que trascienden a toda la sociedad. Querido amigo Miguel Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, Andrés, muy buenos días, amigos oyentes de Radio María. Aquí estoy una vez más encantado de estar aquí en este programa para hablar hoy de la belleza y del bien de la paternidad, evocando esa cercanía del pasado 1 de mayo, San José Obrero, protector y guía de la familia de Nazaret. Escribe Antoine de Saint-Exupéry en su obra póstuma Ciudadela una cosa: he descubierto una gran verdad, que los hombres habitan y que el sentido de las cosas cambia para ellos según el sentido de la casa. Este pensamiento es nuclear para la familia, porque habitar una casa, establecer un espacio de convivencia e intimidad, es distinto del mero hecho de residir juntos. Para el niño, sus padres son su primer libro cargado de gestos, miradas, actitudes, comportamientos, deseos que dejarán huellas imperecederas. Es la función de educar la que confirma a los padres en su ser de padres. Suele decirse
que la escuela es una segunda familia, pero la familia es a su vez la primera escuela. Tal vez sea preciso dejar atrás ciertas versiones de la paternidad más cercanas a la figura romana del pater familias que a la del padre del hijo pródigo, el padre misericordioso del Evangelio. Pero es indispensable a su vez asumir que la paternidad y la masculinidad van justamente de la mano y que son fundamentales para los hijos, para la familia y para la sociedad. En nuestro programa de hoy nos acercaremos a esta función esencial para la humanidad, la tarea impagable de la paternidad. Están escuchando Ojos para Ver, con Andrés Jiménez. Ojos para ver, el don de la belleza. Escribe la profesora María Calvo, una de las figuras más clarividentes acerca de esta cuestión decisiva. Hemos pasado del complejo de Edipo, que quería eliminar a su padre, al complejo de Telémaco, el hijo de Ulises, que creció mirando al horizonte, añorando constantemente la presencia del suyo. Frente a ello, defiende la profesora Calvo que el padre es absolutamente indispensable para el hijo, la familia y la sociedad. El papel del padre no puede ser eliminado, ni desvalorizado, ni ignorado, ni tergiversado sin consecuencias negativas graves para el hombre que lo ocupa, para el hijo que lo necesita, para la mujer que lo complementa, para la familia y la entera sociedad. Sin duda, la tarea de un padre que asume la responsabilidad de los suyos en el ámbito familiar es susceptible de cambios y, como todo lo humano, es siempre mejorable. Pero la esencial aportación que está llamado a realizar siempre será necesaria y muy difícilmente dispensable. Escribió Goethe que solo hay dos legados duraderos que podemos dar a nuestros hijos. Uno de ellos son las raíces, el otro, las alas. Es preciso resaltar la importancia de esas raíces en el desarrollo personal de hijos que crecen sin historia ni referencias claras, la necesidad imperiosa de superar la crisis de masculinidad que atraviesa nuestro tiempo y la urgencia de una valoración adecuada de la alteridad de los sexos, lo genuino del hombre y de la mujer, su complementariedad y su responsabilidad compartida. Solo así se puede formar una familia en la que nunca existan hijos o huérfanos de padres vivos. Asistimos a la barbaridad de la supremacía del orden legal sobre el moral. Las familias en este entorno se ven tentadas y hasta obligadas a claudicar en su misión de transmitir valores, criterios y estilos de vida. La ideología woke, el hedonismo, la permisividad, el egoísmo, el relativismo, el individualismo generan una sociedad enfermiza en la que se multiplican síndromes morales como el vacío moral, la infelicidad, la insatisfacción, el pesimismo y la desesperanza. Lo que resulta más preocupante aún es la institucionalización de la ausencia paterna, que es una de las causas del desequilibrio emocional presente en tantas familias y en la mentalidad hoy dominante.
El momento en que unos padres dan consejos a sus hijos, los corrigen o les advierten de peligros o les dan criterios de comportamiento recto, es crucial en el desarrollo de la estabilidad familiar y en el crecimiento íntegro de las personas. Estamos hablando de algo esencial en la vida, la orientación para seguir el camino del bien y no el camino del mal. Es el drama por excelencia. La cuestión es ser o no ser. En el famoso monólogo de Hamlet, el tema esencial es elegir entre dos alternativas opuestas ante el agravio: pasividad resignada o acción vengativa. Pero, en el fondo, la elección es tener conciencia o no tenerla. La conciencia nos hace cobardes a todos, dirá Hamlet. En definitiva, renunciar al conocimiento del bien y del mal y a un santo temor de Dios haría al ser humano capaz de atreverse a todo, incluso a despreciar lo más sagrado y el amor como sustento y vocación de toda persona. ¿Qué cabe esperar de los padres ante la tarea educativa que es para ellos la vida de sus hijos? San Juan Pablo II, en un discurso pronunciado en noviembre de 1995 ante la Congregación para la Educación Católica, recordaba lo siguiente: «Solo educa quien ama, porque solo quien ama sabe decir la verdad que es el amor. Dios es el verdadero educador, porque Dios es amor. Aquí está el núcleo, el centro fundamental de toda actividad educativa, colaborar en el descubrimiento de la verdadera imagen que el amor de Dios ha impreso indeleblemente en toda persona y que se conserva en el misterio de su amor. Educar significa reconocer en toda persona y pronunciar sobre toda persona la verdad que es Jesús, para que toda persona pueda llegar a ser libre, libre de las esclavitudes que se le imponen, libre de las esclavitudes aún más claras y tremendas que ella misma se impone». Ser o no ser, esta es la cuestión. Nada se nos da hecho. Ser padres conlleva inherente el deber de educar desde el amor y la verdad, la obligación de aconsejar en el bien a nuestros hijos. Nos encontramos en un momento crítico en cuanto a la comprensión del ser humano, de lo que significa ser hombre y ser mujer. Ello reclama una forma muy concreta de rebeldía frente a un pensamiento único que pretende desmontar o deconstruir el tejido familiar en el que el ser humano aprende y vive. Y uno de los asuntos más esenciales y urgentes hoy es trabajar a favor de una presencia paterna activa, equilibradora, fiel y eficaz en el seno de una familia basada en el matrimonio, en el compromiso de compartir la vida para amarse y ayudarse, para engendrar y educar unos hijos que sepan caminar un día hacia el cielo, sembrando el bien en la tierra. La mentalidad dominante ha desacreditado la aportación paterna a la formación de los hijos y al equilibrio y la felicidad familiares. Al padre se le llega a considerar prescindible, como decíamos. Pero la pérdida de la paternidad es, sin duda, una de las más graves carencias culturales de nuestros días. Hombres y mujeres somos diferentes. Esto no es ni bueno ni malo, es la condición natural del ser humano, llamado a la complementariedad, a la integración enriquecedora, a la colaboración activa y efectiva. Es preciso comprender y aceptar lo que es diferente en el hombre y la mujer, y lo que en ambos es común y compartido, y afrontar el debate social y cultural para hacer ver el valor de la familia natural, fundada en el matrimonio estable entre un hombre y una mujer abierta a la vida y comprometida en la educación de los hijos. La belleza de la vocación a la paternidad nace del compromiso que se adquiere al contraer matrimonio, y por eso es prioritario también mostrar la belleza del sacramento matrimonial, en el que Dios se hace presente si se le deja entrar, si se vive desde un amor oblativo, desde la apertura a la vida y desde una vida de oración y de compromiso moral cristiano. La paternidad y la maternidad van más allá de la procreación física. Procrear de verdad a un hijo es poner los medios para que sea una persona lo más plena posible.
Lo que los padres traen al mundo no es un organismo biológico ni un ciudadano. Es una persona que ha de crecer en humanidad para esta vida y para la eternidad. A los padres, pues, corresponde el derecho y la responsabilidad de educar, y no al Estado, ni a las administraciones, ni a los nuevos ilustrados que con el título engañoso de técnicos enseñantes o expertos pedagogos pretenden usurpar la vocación educadora del padre y de la madre. La educación es mucho más y antes que un servicio público, una responsabilidad de cada familia. Y ello sin encerrarse en un autismo defensivo frente a nuestra realidad social cambiante, sino teniendo en cuenta este entorno que va a condicionar el proyecto educativo familiar. La función educadora implica conducir el crecimiento integral de un hijo en una determinada dirección, la de la plenitud de la vida cristiana y de la propia vida personal. Y renunciar a ello o delegarlo en el poder de otras instancias no es renunciar a dirigir, es ya una forma de dirección indigna y lamentable, pero dirección al fin y al cabo. Aprender a mirar, ojos para ver. Venimos insistiendo en que la paternidad y la maternidad, aunque se basan en el hecho maravilloso de la procreación humana, presentan una dimensión educativa de tal magnitud que bien podría decirse que es más padre o madre quien educa dando su vida que quien engendra. El padre es, en la familia, el modelo de masculinidad con el que contará un niño o una niña al llegar al mundo. Los hijos varones necesitan al padre para definir su yo íntegro, alma y cuerpo a la vez, para consolidar su identidad, para modular sus pulsiones y tendencias. De hecho, muchos de los males y carencias emocionales que vemos proliferar en nuestra sociedad y que se hacen presentes en la vida de muchos jóvenes, como la falta de resistencia a la frustración, la desesperanza o la violencia nihilista, por ejemplo, tienen como denominador común la ausencia paterna, la carencia de la figura del padre, una imagen apropiada y equilibrada de lo que significa ser hombre. Ese vacío se verá llenado entonces por estereotipos o por influencias externas fácilmente inadecuadas, inseguridad, falta de virilidad y de resolución, machismo, agresividad, violencia contra las mujeres, porque nadie le enseñó a ese hijo a ser un caballero, a ofrecer seguridad, a tratar a la mujer con respeto y delicadeza, con firmeza y con ternura. La niña que se va desarrollando en su feminidad necesita respetarse y valorarse adecuadamente a sí misma. La presencia de un padre que en la vida diaria, desde el cariño incondicional y la seguridad, ofrece a sus hijos un modelo de amor verdadero y de consideración hacia su mujer, ayuda a sus hijas a percibir cuándo son amadas, valoradas y respetadas sinceramente y cuándo no, y a sus hijos varones les muestra un modelo saludable y digno de masculinidad. El modo en que un padre trata a su mujer habitualmente en situaciones de conflicto y dificultad, lo mismo que en otras de gozo y armonía, sirve de referencia a sus hijos acerca del trato que ha de dar un hombre a una mujer en diferentes situaciones y circunstancias de la vida. Ante la ceguera del nihilismo posmoderno y la locura de un feminismo antihumanista, es preciso reconocer y defender la presencia del padre y su responsabilidad como educador y equilibrador en el seno de la familia,
de una familia normal que muchos pretenden desdibujar precisamente porque no ignoran su importancia. Las familias cristianas en primer lugar, deben despertar y ser las primeras en procurar que las leyes y las instituciones del Estado no solo no ofendan, sino que sostengan y defiendan positivamente los derechos y deberes de la familia. Es suya la responsabilidad prioritaria de transformar la sociedad. La ausencia de las familias cristianas asociadas y beligerantes en la vida pública ha agravado los numerosos males que las sacuden y que hasta hoy, utilizando una expresión de San Juan Pablo II, se han limitado a observar con indiferencia. Es Don Quijote de la Mancha, la más egregia obra cervantina y uno de los más luminosos libros católicos que se han escrito. Sí, el Quijote es también un libro católico. Y no es una obra de piedad, pero sí es, entre otras cosas, un magnífico monumento de humanismo cristiano. Es una suma literaria sobre la condición humana, una mirada a la vez sabia, emotiva, inteligente, melancólica y visionaria que cabalga entre el tiempo de los caballeros y el de los mercaderes y que brota ante todo de una conciencia cristiana que capta con preocupación la gravedad del momento histórico que vive. Nos encontramos en el capítulo 42 de la segunda parte del Quijote. La cruel chanza de los duques les lleva a conceder a Sancho Panza el gobierno de una ínsula. Don Quijote se apresta a ofrecerle consejo para el gobierno de los asuntos públicos y de su persona, y ambas cosas, esto es notable, con la misma vara de medir, y no con dos morales o con la ley del embudo. Se revela aquí el buen hidalgo manchego como un hombre bueno, sabio y de corazón paternal. Es posiblemente una de las más sabias páginas que jamás se hayan escrito. Infinitas gracias doy al cielo, Sancho amigo, de que antes y primero que yo haya encontrado alguna buena dicha, te haya salido a ti a recibir y encontrar la buena ventura. No atribuyas a tus merecimientos la merced recibida, sino da gracias al cielo que dispone suavemente las cosas. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores. Préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Mira, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los tienen de príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se adquiere, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Hay en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. He aquí una pequeña muestra de sabiduría y de prudencia, un tesoro de prudentes consejos paternales. Qué elocuente la expresión del caballero: primeramente, oh hijo, has de temer a Dios, oh hijo. Don Quijote se muestra explícitamente como un padre para su escudero. Es un espejo de respeto a la dignidad humana que habla del legado de lucidez que la fe cristiana, en la persona de Cervantes en este caso, ofrece a la cultura. Un tesoro, no olvidemos, del que también nosotros somos portadores, en medio de un mundo poderoso, pero tanto más necesitado de amor y de sabiduría, de prudencia y de honestidad, en la vida privada como en la pública,
cuanto mayor es su aparente y ciega autosuficiencia. Es tarea de los padres, padre y madre de común acuerdo y ayudándose y complementándose mutuamente, aportar experiencia y criterio a sus hijos. Atreverse a ejercer de padres obliga a llevar a término, perfeccionar a aquellos a los que se procrea. En el resto de las especies animales, todo el cuidado de los padres está dirigido a lograr que las crías lleguen a ser lo que son dentro de su especie, esto es, la crianza. En la especie humana, sin embargo, lo que se procrea son personas. El compromiso natural con ellas es que lleguen a ser plenamente personas que desarrollen una personalidad madura. A esto es a lo que se llama educación. Contraer el compromiso de alumbrar una existencia humana supone aceptar que dicha existencia no es una vida arrojada a un mundo sin sentido, una vida al azar y sin salida. Si lo que realmente diferencia al ser humano es la capacidad de buscar y dar sentido a su vida, el compromiso de los padres al traer un hijo al mundo supone crear las condiciones para ello y la oferta de pautas para que dé significado a su existencia personal. Y aquí el lugar y la figura del padre es una fuente de seguridad y de certeza, también cuando se equivoca y pide perdón. Seguramente San José titubeó más de una vez a la hora de mandar y aconsejar a Jesús. Escribe el filósofo converso francés Fabrice Haddad, padre de 9 hijos por lo demás. Al poner límites, el padre indica el camino. Me imagino perfectamente al niño Jesús estirando la mano hacia el frutero y a José reprendiéndole con un golpecito en los dedos. No, tienes que esperar, vamos a comer enseguida. Dada su divinidad, Jesús no ignoraba esta regla, pero debía aceptar que su padre ejerciera su tarea de padre. Al contrario, debió de darle miles de ocasiones para hacerlo. Jesús hacía trastadas para que José aprendiera a ser padre. En Ojos para Ver, momento para la pintura. Si el arte es espejo de la condición humana, no debería ser ajeno a esta encrucijada vital en la que padres e hijos aprenden juntos a amar y a crecer en el seno de la familia. El romanticismo transformó el amor en suspiros y en merengues, desconociendo lo mejor. Y tampoco el amor es un diosecillo ciego como lo imaginaban los antiguos. Por su parte, el arte contemporáneo se recrea muchas veces en la provocación. Pero a través de la pintura podemos encontrar también hermosas y certeras sugerencias acerca del ejercicio de la paternidad. En esta sección contemplaremos hoy 2 cuadros. El primero atribuido a Velázquez y el segundo obra de Georges de Latour. En ellos constataremos los 2 caminos de la educación familiar, con la palabra y con el ejemplo. El primero tiene como asunto la educación de la Virgen. Es una obra no hace mucho tiempo hallada en un sótano de la Universidad de Yale. Se trata de una obra primeriza de la etapa sevillana de Velázquez. Que la Virgen María recibió la educación prescrita por la ley es indiscutible. Se leían las escrituras hasta aprendérselas de memoria. Además, las comentaban. Contemplamos aquí en este cuadro a San Joaquín y Santa Ana, los padres. La vida diaria habla en esa mesa, esa vajilla blanca o rojiza y la verdura de las sopas y condimentos y el cestillo de huevos que sostiene la fuerte mano de Joaquín, que con su otra mano se apoya sobre la mesa.
La educación se realiza en la cotidianidad. No vacila el dedo índice de la mano derecha de Santa Ana de mirada pensativa. María, en el centro, señala con su dedito unas líneas anteriores y mira pensativa al espectador. Seguro que el texto tiene que ver con la promesa mesiánica. María niña aprende la vocación a la que Dios le tiene destinada. La actitud y la mirada de Joaquín y Ana sobrecogen. ¿Qué citas señala Santa Ana con su dedo índice? Joaquín no las tiene todas consigo. La carita de María presagia que en su momento sabrá pronunciar el fiat con todas sus consecuencias. La amaban, luego la educaron según el plan de Dios. La segunda obra de Georges de la Tour, San José Carpintero, pintada hacia 1645, pertenece a la etapa de madurez del artista, netamente tenebrista según el estilo de Caravaggio. A la única fuente de luz, una vela, la escena nos presenta a un San José entrado en años y de barba blanca, pero fuerte y enérgico en su trabajo cotidiano de carpintero. Aparece encorvado, horadando una viga con un taladro, movido por sus vigorosos brazos mientras la sujeta con el pie izquierdo. Una viruta en el suelo, lo mismo que las venas hinchadas de sus brazos o las arrugas de su frente, nos muestran el cuidadoso realismo de la pintura. Pero el sentido que se nos quiere transmitir no se reduce a una escena costumbrista, evocación segura de otros tiempos. Ese momento de esforzado trabajo está iluminado por la vela que lleva en sus manos el niño Jesús. Estamos en Nazaret. Iluminado por Cristo, qué valor de eternidad adquiere el trabajo de cada día. José está enseñando a su hijo atento con el ejemplo. El trabajo bien hecho, como modo de perfeccionar la creación, centrando nuestra mejor atención y esfuerzo. Con solo la presencia está enseñando el cumplimiento del deber. Para colmo, el agujero de la madera taladrada nos suscita la imagen de la cruz en la que Jesús habrá de morir un día. La Tour es un maestro de la luz. El artista nos lleva al centro del mensaje por la luz que circunscribe las figuras y deja el resto del cuadro en total oscuridad o en penumbra. Llaman nuestra atención las sombras en la pared del fondo, en el traje del niño y en el suelo, proyectada por su pierna izquierda. Es un prodigio de dominio técnico la pintura de las sombras. Observamos la mano izquierda, la palma en sombra, los dedos traslúcidos. Es admirable el esplendor de la forma, pero sublime el sentido. Cristo, la luz que ilumina la vida cotidiana como Dios, aprende del ejemplo de su Padre a vivir como hombre. Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María. José María Valverde, en su poema Palabras para el Hijo, muestra la reflexión que realiza un padre cuando se entera de que en las entrañas de su esposa ha comenzado una vida nueva. Viniendo estás, hijo, ya tienes imperiosamente abierto tu hueco entre los días. Y me paro a pensar cómo tendré que decirte para pasarte lo que he vivido. Si todavía tus padres apenas sabemos hablar, saltamos por encima de las palabras y de la mano andamos cruzando por largos silencios como claros del bosque. Tal vez todo es inútil y la sangre camina bajo la voz y nada se puede.
Pero yo pienso y pienso en las cosas que todavía mal he aprendido y que tendré que enseñarte, porque ya no podré olvidar ni guardar silencio, ni volver la espalda a lo que fue para llegar más libre a la esperanza. Desde ahora, cuanto miro, me exigirá nombre con que poder contarlo. Ya no podré ser ojo mudo, pasmo sin pregunta, guardador de secretos. Y tendré que dejarme llevar por tu mano hasta la misma raya de la ignorancia. Dibujar exactamente a dónde llega el borde del agua de la materia oscura. Procuraré empezar por decirte el respeto que se debe a todas las cosas, la seriedad de la tierra áspera y su peso húmedo desmigado entre los dedos, la admirable cerrazón de la piedra secretamente conjugada consigo misma, a veces en un guijarro caminante, como endulzado por el peso de la memoria, y la madera dócil viniendo desde el olor y el viento a acurrucarse al calor de la mano, y el tesoro del metal, sus arbitrios industriosos, su cansancio oxidado, su esplendor, cuando con brillos fatídicos conquista su extraña vida de máquina palpitante. Querré acostumbrarte al murmullo de la multitud, a su ir y venir de hormigas con palitos, para que te resignes y comprendas las profundidades de la rutina cívica, la majestad de la vida misma en la sonámbula repetición del empleado, el latir de lo más dulce en la humilde comparecencia de los insignificantes en sus sitios. Pero también te enseñaré la palabra, que puesta junto a otra, arde con llama hasta el cielo. Y la canción que se adueña de nuestros huesos y gira sola hasta iluminarnos. Y el poderío de una mancha roja cuidadosamente extendida sobre un cuadrado de lona hasta rozar un azul que anochece por su parte detrás del amarillo. Y muchas cosas del hombre que hubiera callado para olvidar, guerras como otra luz de años enteros y los disparos de medianoche y el muerto de cada mañana en el descampado de las latas de mi barrio, y el cañoneo lejano viniendo y el odio de casa en casa y las palabras en cuchicheo y las esperanzas y las desilusiones y las esperanzas haciendo historia al repetirse. De tu madre jamás hablaremos. Tardarás mucho tiempo en comprender que otras estrellas fueron las mías en la ventana nocturna de sus ojos. Cómo la encontré viniendo de pinares de sueños, de olas y canciones de niña. Cómo la convencí y lo dejó todo y cruzó un río desconocido y estabas tú. Y cuando preguntando llegues al porqué de todo, empezaré a contarte del último amor, enseñándote a poner la mano sobre el mundo para que sientas su música de trompo, la leyenda verdadera del Dios que tanto quiso a los hombres que nació con ellos, porque no sé si mi palabra puede algo más que enseñarte a rezar y retirarse. Es un poema que deberían leer padres y madres que esperan un hijo. Tener un hijo es asumir un compromiso ineludible. Exige transmitirle una visión de la vida, no cualquiera, sino nuestra propia razón de vivir. A veces nos entra la tentación de creer que no sabemos ni podemos hablar con certeza de nada o casi nada, y no es verdad. La vida nos ha ido mostrando verdades como puños que no nos es lícito acallar. Hoy parece pertenecer a la cumbre de la inteligencia ser escéptico y relativista. Sin embargo, desde la duda es imposible enseñar y aprender algo. Claro que existen asuntos de los que sabemos muy poco, pero nuestros hijos tienen derecho a iniciar su camino desde las certezas que han de llegar hasta el borde de nuestras incertidumbres. Pero, como confiesa Valverde, ya no podré callar ni guardar silencio. Tampoco podemos esperar o pararnos confiando en ocasiones más propicias. Nacer es tener imperiosamente abierto un hueco entre los días, y sabemos que cada día trae su afán.
hallamos una síntesis luminosa en el recorrido que como padre entiende que debe acometer para honradamente transmitir su saber y experiencia al hijo. Como primera tarea señala inculcar el respeto que se debe a todas las cosas. Sí, a las cosas. Qué importante es descubrir que los utensilios más humildes, todo lo que está a mi alcance y mi servicio, por vulgar que parezca, está contribuyendo a mi desarrollo personal más digno, desde el tenedor al lápiz, desde el zapato a la camiseta, y no solo la impresionante bicicleta o el móvil de última generación. Deberemos descubrirle la dignidad de toda persona, cualquiera que sea su oficio o menester, la majestad de la vida misma en la sonámbula repetición del empleado. Le iniciaremos en el gozo de la poesía y de la música. Le mostraremos la configuración política que en conciencia consideremos la mejor. Le enseñaremos nuestra historia, aunque en ocasiones sea amarga, pero siempre para llegar más libre a la esperanza, esperanza tras esperanza. Un día podrá decir el amor maravillosamente evocado en la penúltima estrofa, y finalmente habrá que hablar de Dios, culmen y coronación del poema, para resaltar su importancia, la de mayor y más íntima responsabilidad. La leyenda verdadera del Dios que tanto quiso a los hombres, que nació con ellos, porque no sé si mi palabra puede algo más que enseñarte a rezar y retirarse. El camino de las artes, ojos para ver. Dios te salve María, del rocío Señora, luna, sol, norte y guía, y pastora del rosa de abril, morena de la serra. Era el 19 de marzo de 1882, festividad de San José, cuando se colocó la primera piedra en el templo expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona, en un acto que contó con todos los honores protocolarios y al que acudieron las máximas autoridades civiles, políticas, religiosas y militares, como ilustra un grabado de la época. La elección de la fecha no fue casual. El promotor del templo, el librero Josep María Bocabella, era el presidente de la Asociación de Devotos de San José y bajo la inspiración de San Josep Mallanet pensó en construir un gran templo con la intención de implorar la paz y el perdón para una sociedad sometida a constantes y frenéticos cambios y agitada por las revoluciones sociales que se vivían a finales del siglo XIX. Expiación significa precisamente purificarse de las culpas por medio de algún sacrificio. Esta última intención se ve recogida en el acta fundacional del templo, en la que se puede leer que se quería que la obra despierte de la tibieza a los corazones dormidos, exalte la fe, aliente la caridad, contribuya a que el Señor se apiade del país. Este objetivo se materializó en una fecha concreta, el 19 de marzo, día de San José de aquel año de 1882. 3 años después de la colocación de la primera piedra y cuando las obras ya estaban bajo la dirección de Gaudí, se inauguró la capilla central de la cripta, dedicada precisamente a San José. Era otro 19 de marzo, el de 1885. La devoción a San José también queda recogida en la simbología de las 7 capillas de la cripta, dedicadas a los 7 dolores y gozos del santo. Desde 1915, Gaudí se dedicó en exclusiva
a la Sagrada Familia, síntesis y coronación de su genial evolución arquitectónica. Después de la realización de la cripta y el ábside, todavía en estilo neogótico según el proyecto de Francisco de Paula Villar, el resto del templo lo concibió en un estilo orgánico, imitando las formas de la naturaleza y donde abundan las formas geométricas regladas. Como es sabido, el templo cuenta con 3 fachadas a modo de retablos abiertos a la calle: Nacimiento, Pasión y Gloria, esta última sin realizar todavía. La del Nacimiento se centra en la faceta más humana y familiar de Jesús. Orientada al levante, recibe el sol del amanecer, lo que refuerza la idea de vida y alegría vinculada al nacimiento, en contraposición a la fachada de la Pasión, que representa la muerte de Cristo y recibe la luz del ocaso. Gaudí planificó minuciosamente el simbolismo de todos los espacios y rincones del templo. Esta fachada fue la elegida por Gaudí para dar una idea global de la estructura y decoración del templo. Como era consciente de que no podría terminar el proyecto en el transcurso de su vida, en vez de ir construyendo el templo en su conjunto de forma horizontal, prefirió construir una fachada completa en toda su verticalidad para ofrecer una muestra completa de cómo debía ser el resto. Escogió esta fachada por ser, en su opinión, la que podría ser más atractiva para el público, fomentando así la continuación de la obra tras su muerte. La fachada está dividida en 3 arquivoltas que presentan 3 pórticos dedicados a la esperanza a la izquierda, la más próxima al mar, la fe a la derecha, más cercana a la montaña, y a la caridad en el centro. El portal de la esperanza está dedicado a San José. Nos vamos a fijar en 2 esculturas en concreto en las que puede apreciarse tácitamente la figura del Santo Patriarca como padre y educador de Jesús en la vida y en el trabajo cotidianos. Cuando en 1883 Gaudí se hizo cargo de las obras de la Sagrada Familia, nombró a Llorenç Matamala jefe del equipo que se encargó de la decoración escultórica del templo, siguiendo las directrices marcadas por el arquitecto. La familia Matamala vino a tener una gran relación con Gaudí. Este comía a menudo con ellos y Llorenç solía acompañarlo a su casa del Parque Güell. Su hijo Joan comenzó como aprendiz bajo su dirección. A la muerte de su padre en 1928, Joan pasó a ser jefe del taller, donde continuó los trabajos de la fachada del Nacimiento hasta 1934. Padre e hijo colaboraron estrechamente con Gaudí, ejecutando e interpretando las ideas del genial arquitecto. Al primero se debe, entre otros, el grupo escultórico de la familia de Jesús en el Portal de la Esperanza, y al segundo, entre otras también, la escultura de Jesús trabajando en el taller de carpintero en el pórtico dedicado a la fe en la misma fachada. La escultura de Llorenç, en la que aparecen José y Jesús Niño en el centro del pórtico, es de una gran delicadeza, destacando la complicidad y la ternura de la mirada confiada que ambos se entrecruzan. Esta obra captura un momento de intimidad familiar donde el niño Jesús está conversando con su padre. A un lado y a otro sus abuelos, San Joaquín y Santa Ana, parecen observar la escena con atención. En ella se resalta la faceta más humana de la infancia de Cristo y la importancia de San José como guía y protector de la familia. El porte de José es al mismo tiempo delicado y protector. El niño mira a José con actitud expectante. Lleva en la mano, al parecer, una paloma herida y se da a entender que está preguntando a su mentor por el sentido del sufrimiento o de la muerte misma. José fue, sin duda, la primera imagen humana en la que Jesús niño reconoció a su Padre del cielo. Y así es normalmente en todos los casos. Por ausencia o por presencia, en positivo o en negativo, la figura del Padre es el primer barrunto de la idea de Dios que todo niño concibe. Y el tipo de relación que se ha tenido durante la infancia con el Padre condiciona el modo de concebir después la relación con Dios. Y así,
Considerar al padre prescindible, en este caso el varón, provoca que, dejando atrás la infancia, hombres y mujeres prescindan a su vez de la figura de un Dios que es Padre bueno o que lo malentiendan. Joan, por su parte, es autor de la escultura de Jesús trabajando en el taller, también sobre diseño de Gaudí, en el que aparece un Jesús joven golpeando con el mazo sobre la mesa de carpintero, concentrado en el trabajo al que se aplica con esmero. Se adivina a José, sombra del Padre de los cielos, como maestro y guía para Jesús en el trabajo bien hecho, que es a la vez perfección humana y alabanza divina. Jesús era conocido entre los suyos como el Hijo del Carpintero. En Nazaret, iluminado por Cristo, el trabajo de cada día alcanza valor de eternidad. José ejercía su paternidad, pero no enseñaba con discursos ni palabras seguramente. Lo hacía con el ejemplo, trabajando bien y con alegría, poniendo lo mejor de sí en cada pieza, en cada mueble, incluso en cada golpe de martillo y en cada vaivén de la sierra. Y de él, sin duda, aprendió Jesús a trabajar bien, con pulcritud, con paciencia y con habilidad. Seguramente aprendió también a tratar con respeto y amabilidad a sus clientes. El trabajo bien hecho es el modo más ordinario y auténtico de perfeccionar la creación, de hacer la voluntad de Dios, viviendo con amor, esmero y responsabilidad el momento presente. Trabajar bien y con amor, ofreciéndolo a Dios a la vez que a los clientes y poniendo lo mejor de uno mismo, es ser contemplativo en la acción. Por utilizar la expresión ignaciana, el trabajo cotidiano es una estupenda ocasión para en todo amar y servir. Y ya nos despedimos, queridos amigos. Con la mirada puesta de reojo en San José, Padre de Jesús en la tierra, hemos querido hacer un elogio de la paternidad, saliendo al paso de los ataques que se realizan desde tantas instancias contra la familia, el matrimonio y la figura paterna y su hermosa y decisiva responsabilidad educadora. Y les recordamos que pueden disponer del contenido de este programa para volver a escucharlo o para descargarlo entrando en la página web de Radio María, en la sección de podcast, buscando nuestro programa Ojos para Ver en la fecha de hoy, 5 de mayo de 2026. Que tengan todos un feliz y hermoso día. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte e mancano le parole, e io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Así finaliza Ojos para Ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez con la participación de Miguel Ángel Irigaray.